Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a este nuevo estudio, esta pequeña reflexión de un tópico de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir, Señor, su palabra. Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, y trayendo, Padre, la revelación, el discernimiento, Señor, y el mensaje de su palabra para cada uno de nosotros de acuerdo a su propósito, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Eterno. Amén y amén. Hoy vamos a hablar brevemente de un tema muy interesante. El tema es agua dulce o salada, o agua salada o dulce, como usted lo quiera poner, agua salada o dulce. Les invito a que me acompañen a nuestro versículo base en Santiago 3:12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En el primer párrafo, la primera parte del versículo, hace una pregunta el apóstol Santiago. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? Por supuesto que la respuesta es no. ¿O la vid higos? La respuesta es no. Entonces, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que toda fuente da o agua salada o dulce, pero no ambas. Entonces, cuando hablamos de esta fuente de agua salada o dulce, podemos hablar de muchas cosas, de los frutos, que nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, y ahí es donde se enfoca más esto. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, dedica casi todo el capítulo a hablar de la lengua, y eso es algo muy importante y muy difícil de controlar. En Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí vemos dos cosas muy importantes. La primera es que Santiago está reconociendo, y es otra forma de darnos a entender la palabra, de que todos somos pecadores. Todos pecamos, nadie está exento de decir no peco más, soy perfecto, sino que todos ofendemos muchas veces. El apóstol Santiago hace una exhortación muy fuerte para aquellos maestros de la palabra o aquellos que están al frente de un ministerio, y por supuesto para todo el pueblo de Dios, en cuanto a poder refrenar su lengua y comportarse de acuerdo a aquello que enseña o que enseñamos, por supuesto, porque todos ofendemos, se incluye él, muchas veces, de muchas maneras. Podemos ofender de muchas maneras. Y dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero realmente, si analizamos el versículo y hacemos conciencia, todos hemos ofendido en palabras muchas veces. Ofendemos con nuestras palabras a diario, quizás algunos, en el caso de algunos, y es algo muy difícil de controlar y refrenar, porque les invito a reflexionar en el capítulo 3 de Santiago, que habla por completo sobre el control de la lengua para hablar, por supuesto. Entonces, no podemos decir que somos exentos de ofender muchas veces con nuestra lengua, con lo que hablamos. No somos perfectos, pero tenemos que buscar alejarnos de ese pecado. Y hay muchas formas. Podemos incluso justificarnos diciendo: yo no insulto a una persona, así que no lo ofendo con mi boca. Pero no es necesario llegar a los insultos para ofender a una persona.
la murmuración, ser partícipe de un rumor, de algo que hace ruido y que posiblemente lastime a alguien, y ser partícipes de ese rumor, continuar, participar, nos hace ofender a las personas con nuestra lengua, sin necesidad de llegar a los insultos. Y algo muy importante, la burla. En Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En esta última línea del versículo es donde vamos a reflexionar. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnio? ¿Qué es escarnecer? En términos simples, escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. En otras palabras, también escarnecer, burlarse con la intención de ofender. Eso es escarnio, una burla cruel que humilla a alguien. Y hay muchas formas en las que nosotros podemos caer en ese error, y hemos caído quizás sin notarlo, sin darnos cuenta, sin estar conscientes de lo que estamos haciendo. Es algo muy difícil, pero la palabra de Dios nos exhorta, nos da la respuesta, nos muestra, nos revela el pecado, nos muestra que estamos mal y nos da el camino para que nos apartemos de ese pecado. El escarnio es algo muy cruel y algo en lo que hemos estado meditando mucho estos últimos días, porque una persona a quien amo mucho me hizo esa observación sobre el escarnio, de que el sarcasmo es una especie de escarnio, y tiene mucha razón. El sarcasmo también ofende, también lastima, porque el sarcasmo tiene una intención de hacer daño, de burlarse. Entonces, confieso, he sido sarcástico muchas veces, y a veces nos podemos llegar a ser expertos en sarcasmos, y lo hacemos tan naturalmente y no estamos conscientes de que es un pecado, porque el propósito es humillar, es despreciar, es quitarle la validez a alguien. Entonces, el sarcasmo también es una especie de escarnio, y eso me ha hecho meditar mucho estos últimos días, y quería compartir eso también, para que tengamos mucho cuidado. Es muy difícil, hay mucho que hacer. Por supuesto, no es algo de que empieza con una decisión, tomar la decisión de no continuar más, pero el impulso viene, el ambiente en el que estamos nos puede arrastrar a volver a caer en ese error, a ser parte de un rumor, murmurar, escarnecer, ser sarcástico. Pero tenemos que ser fuertes, buscar en la palabra de Dios la guía, el consuelo, el aliento para tomar fuerzas y no apartarnos de ese camino y no volver a ese camino más. Y es algo muy fuerte la advertencia de Santiago para los maestros, y eso me hace mucha mella en mi corazón porque abriendo esta palabra y yendo al detalle sobre el escarnio, el sarcasmo, la intención del sarcasmo y eso, ser parte de un rumor, de murmuraciones, faltar la confianza de alguien, esparciendo palabras que se nos pidieron no divulgar, estamos lastimando y haciendo daño. Santiago, en el capítulo 3, versículos 1 en adelante, es una severa advertencia a los maestros y a los conocedores. Y eso porque la palabra de Dios nos lo muestra también en Lucas 12:48. Si me acompañan a Lucas 12:48, vamos a encontrar también esa advertencia muy marcada con palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, hablando
de la ley, de la palabra de Dios, del que no conoce el camino, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, aquellos que se nos ha dado acceso a la palabra de Dios, la podemos compartir, nos hacemos llamar cristianos, se nos ha dado mucho, y más se nos va a demandar. Y Santiago, en el capítulo 3, dice, empieza el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos que no es una advertencia o una sugerencia a no ser un maestro, sino que es una exhortación para que tengamos cuidado. Y lo que me agrada es que Santiago se incluye, porque como sabemos todos, nadie está exento de pecar, no somos perfectos. Recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el conocimiento. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Continúa el apóstol Santiago incluyéndose en esto. Ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, hablando de una embarcación, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Continúa en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Es una exhortación muy severa para tener cuidado de lo que hacemos con nuestra lengua. Por supuesto que la enseñanza va más allá del miembro físico. Se enfoca en la palabra que expresamos con esta lengua. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, es influenciada diabólicamente. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, dice el versículo 9, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Son palabras muy fuertes en las que el apóstol Santiago está exhortando para hacernos conciencia del poder que tenemos en la palabra, que así como podemos bendecir, también dañamos y lastimamos de muchas maneras, ofendemos con nuestra lengua de muchas maneras. Pero no podemos decir, bueno, la creación es así, el hombre, la naturaleza del hombre es así. La palabra me lo está diciendo, ningún hombre puede gobernar. Entonces, como ninguno puede, todos lo hacemos y no me importa y continúo de la misma manera, o no busco salir de ese camino. Eso no está correcto. En el versículo 10, Santiago lo afirma, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Vean qué cambio, cómo el apóstol Santiago está reconociendo el problema que tenemos en nuestra lengua, que es fuerte, que es difícil, que el hombre no la puede controlar, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí es posible. Y no tenemos que
escudarnos o escondernos en nuestra debilidad con la excusa de que somos mortales, no somos perfectos. Tenemos que buscar salir de ahí. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe continuar así. Y soy el primero en reconocer que no es fácil, hay mucho que recorrer. Pero le pido misericordia al Señor para que me dé fuerza y poder identificar esta debilidad y hacerme a un lado y vencerla con la ayuda del Espíritu Santo. Dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No debe ser así. Entonces, es un tema de elección, agua salada o dulce. ¿Qué queremos compartir? ¿A dónde queremos llegar? Seguimos de la misma manera, como dice la palabra de Dios en Santiago, con la misma lengua bendecimos y glorificamos a Dios y maldecimos al hermano que está hecho a la semejanza de Dios. No puede, no debe ser así, no debe continuar así. Así que les invito en el nombre del Señor a que nos unamos en oración para que el Espíritu Santo nos dé fuerzas para identificar esas actitudes, renunciar a ellas, porque necesitamos ser fuentes de agua dulce. Les invito a que me acompañen en breves palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Señor por su palabra, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. A esta hora, Señor, vengo, Señor, con mis hermanos que en este momento, Señor, están en comunión conmigo, a confesar mi pecado, Señor, que he ofendido, Señor, de muchas maneras, de palabras, Señor. Y he sido partícipe, Señor, de rumores, quizá de rumores de sarcasmo, Señor. Lo confieso, Padre. Pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Que por su misericordia y su sangre preciosa, Señor, ser limpios, seamos limpios, Señor, de ese pecado. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo escarnio, Señor, a ser participantes de la burla y del rumor en cualquiera de sus formas, Señor. Y que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, para tener sabiduría que viene de lo alto, que es benigna, Señor, de amor y de paciencia. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.